7 de la mañana con 37 minutos. Uno de los temas que más se va a hablar hoy por hoy va a ser de la acusación constitucional o las acusaciones constitucionales más bien contra diversos jueces de la Corte Suprema. Un periodo de crisis que vive este poder del Estado y que queremos abordar con Esteban Schubert, diputado del Partido Republicano, quien pertenece a una de las comisiones revisoras que fueron asignadas ayer por sorteo y que van a tener que dar el primer paso para la votación de estas acusaciones constitucionales. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Claudia Álamo, Gerardo Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudia. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas Encantado. gracias por la invitación. Gracias, diputado. A ver, diputado, como primera línea, cuando usted llegan estas acusaciones constitucionales sobre el escritorio de la Cámara de Baja, ¿qué responsabilidad tienen? Porque esto empieza a tomar también de aquí en más un cariz político. Es decir, no solamente hay una investigación en torno a una ministra como Ángela Vivanco en el Poder Judicial, sino esto que se amplía, ¿no es cierto?, ahora al Poder Legislativo. ¿Qué tanta responsabilidad siente usted sobre los hombros para poder llevar adelante y empujar estas acusaciones? En su caso, puntualmente, la de Ángela Vivanco. Bueno, efectivamente es una responsabilidad alta porque es una de las facultades constitucionales propia de los balances de los distintos poderes del Estado. Es un poder autónomo distinto, el poder judicial, y en este caso el poder legislativo interviene a través de esta herramienta de la acusación constitucional y podría llegar incluso a sacar, ¿no es cierto?, a un ministro de Corte, así como también existe la misma facultad respecto de un ministro de Estado, en este caso de un ministro de Corte Suprema, y a impedirle ejercer cargos públicos por 5 años con posterioridad si es que esto fuera acogido. Entonces, por supuesto, es una alta responsabilidad y tiene esta mixtura extraña donde tiene fundamentos constitucionales, o sea, legales, podríamos decir, para proceder y llegar a avanzar, a presentar y luego aprobarse eventualmente una acusación, pero también tiene un componente político porque la votación tiene esta mixtura Claro. donde no es un tribunal hoy día lo que nosotros estamos haciendo, sino que una votación también política. Entonces, hay que tener el respeto de las instituciones para avanzar. Por eso digo, porque además va a estar esto muy pegado a las elecciones municipales y Sí, sí. la tentación de hacer de esto no un paso importante, digamos, del procedimiento de la República o del Estado de Derecho, sino que más bien un uso político puede ser muy alto. Diputado Schubert, hay acá otras preguntas, por ejemplo, respecto al procedimiento. En las acusaciones constitucionales, la que está en torno a Ángela Vivanco está duplicada, una desde Chile Vamos Sí. y otra desde el oficialismo. ¿Qué le parece a usted? Porque en el fondo acá esto debería avanzar hacia una sola, a fundirse. No se puede. ¿Cómo se ve desde ya? Sí, fue el mismo planteamiento que algunos hicimos a la mesa, que es la Secretaría, es la parte técnica que indica cómo proceder en ciertos casos. La Constitución no se pone expresamente en la situación de que se presenten dos a la misma persona, y la Secretaría, la Presidencia de la Cámara señaló que había pedido un informe jurídico a la Secretaría de la Cámara, o sea, un estudio especializado, y la Secretaría lo estudió y señaló que había ocurrido algo similar el año 2016 y que proponían la misma solución de ese año, que era mantenerlas por separado, porque los hechos relatados en una no eran exactamente los mismos hechos que los hechos relatados en la otra, y por lo tanto van a ser en paralelo, lo que Mm, es extraño porque, por ejemplo, podría ocurrir que una se acoge y la otra se rechaza. Y exactamente. eso sería extraño. Por eso, de hecho, en el Poder Judicial, Ujú. cuando hay dos causas iguales a la misma persona, se acumulan y se siguen juntas, y si es que hay alguna causal adicional se suma, y sería en vez de tres Mm. causas, cuatro causas, ¿no es cierto? Cuatro argumentos, ¿no es cierto?, a debatir, pero en una misma causa, que iban a ser separadas. De hecho, yo le propuse ayer a la presidencia que, bueno, tenemos que conformarnos, hoy día deberíamos nosotros constituirnos como comisión, igual que la otra comisión que también ve la misma acusación en contra de la misma ministra. Y yo propuse que, dado que los invitados que asisten y exponen probablemente van a ser los mismos, salvo algunos que no se van a repetir, que viéramos la posibilidad práctica, a través del reglamento, ¿no es cierto?, de fusionar las sesiones, las comisiones, solo para sesionar respecto de escuchar a los expertos, Ya. para que no tengan que venir dos veces y decir lo mismo. Ya, perfecto. O sea, no hay ninguna posibilidad entonces de tener un informe común, por lo que Único. detalla, único. No, Entendí que eso, no. eso no va a ocurrir, no va a poder ocurrir. Eso entiendo que no. Diputado, con respecto a los tiempos de trabajo ahora, ustedes se conforman, comienzan a citar a determinadas personas que van a exponer, van a escuchar a esos expertos, se evacúan informes, luego se vota ese informe y posteriormente pasa al Senado. Entiendo que es algo así, es el derrotero, y eso podríamos saber antes de las elecciones del 27 de octubre quién sigue y quién no en el cargo. Yo entiendo que sí.
Entiendo que el plazo es bastante breve. Ahora, desde ahora tiene 3 días la Secretaría para notificar, en este caso a la ministra y en las otras acusaciones a los otros ministros, de esta situación que está ocurriendo respecto de ellos, para que ellos preparen una defensa. Tenemos un plazo, según nuestro reglamento, de 10 días para que presenten ellos su defensa por escrito o en persona o a través de alguien en la comisión, ya en cada una de estas comisiones. Ellos se puedan defender, y luego de que ocurra eso, que tienen un plazo máximo de 10 días, que entiendo que por lo general se ocupan esos 10 días, hay un plazo de 6 días para que la comisión resuelva si acoge o no y pasa a sala y se vota en sala. Una vez que se termina en la Cámara, entonces sube al Senado. Bien. Ya, y antes de las elecciones, entonces usted lo ve factible que se vote, ¿sí? Entiendo que debería estar más o menos coincidiendo con las elecciones. Ese es el cálculo, o un poquito antes, porque el Senado también tiene otro procedimiento que yo desconozco si es exactamente igual al nuestro. Ya. Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano. A ver, acá también lo que estamos viendo es que por una parte es una acusación constitucional desde Chile Vamos, es decir, desde la oposición, desde algunos partidos de la oposición, y desde el oficialismo, ¿no es cierto?, que añade también aquí la democracia cristiana respecto del ministro supremo Jean-Pierre Matus. Pero mi pregunta tiene que ver con el Partido Republicano, diputado, porque el Partido Republicano no tomó una posición, no tomó no solo no patrocinó, sino que fue muy cauto, fue muy prudente en no sumarse a la idea de una acusación constitucional. ¿Por qué? Bueno, nosotros lo explicamos y no sé si, en mi caso yo estaba de jefe en ese momento y no sé si lo expliqué bien o no, pero nuestro planteamiento fue el siguiente. Esta situación que estamos presenciando es sumamente delicada y grave. Se está viendo y se está investigando a través de Fiscalía, el propio Poder Judicial y ahora a través de estas acciones constitucionales, una eventual red de corrupción bastante extendida o una práctica habitual por parte de muchos distintos actores de corrupción en los nombramientos y eventualmente también en algunas causas, en la consecución de las causas judiciales. Y eso es muy, muy grave. Eso atenta contra el corazón de la democracia. Entonces, como esta información se está liberando a cuentagotas, nosotros tenemos la impresión de que no estamos frente a estos casos puntuales de los 3 ministros que hoy día están acusados, sino que eventualmente más. Entonces, ¿por qué fuimos cautos? Y dijimos, porque estamos hablando del corazón de la democracia, por una parte, y nosotros queremos contribuir a la solución de este problema y no simplemente tener una acción política que puede ser efectiva, pero que puede ser solo parte de. Lo que no queremos es que aquí digan, bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, si usted me permite el término, al chivo expiatorio, son estos 3 o estos 2 o este ministro el que termine, por ejemplo, siendo aprobado la acusación, y ahí está, listo, se acabó el problema. No, aparentemente el problema es bastante más extenso. Entonces, si no tenemos toda esa información, nos podemos estar adelantando y tratando de cerrar un capítulo rápido respecto de algunas personas y no respecto de los particulares que intervienen haciendo peticiones al Poder Judicial, que también estarían cometiendo delitos, y otros ministros u otros jueces que estén, u otras personas, ¿no es cierto?, que estén también teniendo estas prácticas. Entonces, lo que nosotros no queríamos, bueno, esto ya se aceleró, nosotros no queríamos era apurarnos y cerrar rápido un capítulo. Pero eso no quiere decir que no estemos dispuestos a, en este caso ya se presentó, vamos a tener que votarla, hoy día más encima estamos sorteados en las mismas comisiones, por lo tanto, vamos a actuar y vamos a votar. Ya, pero en el fondo su preocupación, diputado, es que la situación de los supremos Vivanco, Núñez y Matus puede ser una cortina de humo que tape una red de corrupción más profunda. Sí, y podría tratarse de los primeros de muchos casos más. Entonces, si nos apuramos y cerramos el capítulo, nos vamos a equivocar. ¿Y qué posibilidad? Porque eso no terminaría con el problema. Diputado, ¿y qué posibilidad hay que esto se termine dilatando o ensuciando con lo que usted mencionaba al comienzo? Una posibilidad de revanchismos políticos utilizando como herramientas los nombres de los magistrados. Bueno, yo no sé si necesariamente esto es un revanchismo político. Esta es una facultad constitucional y es parte de nuestro rol de fiscalizadores y de los contrapesos de los poderes, como le decía en un comienzo. Entonces yo lo veo como una facultad. Si realmente tiene causal, se da, ¿no es cierto?, en este caso lo que señala la Constitución, que es el notable abandono de deberes en el caso de los ministros de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, y eso se acredita y se vota en conciencia, estaría bien aplicado. Lo que pasa es que el temor nuestro es que se entienda o se cierre el capítulo de todo lo que está ocurriendo y esto no resuelva el problema y sigue ocurriendo. Y en todo caso, entonces nos vamos a ver a republicanos, si ustedes nos sacan un ministro, nosotros le sacamos el otro. El republicano no está en esa. No, nosotros no estamos, o sea, nunca hemos estado en esa discusión. Cuando esto empezó, ¿sabe por qué? Porque aquí nuevamente nosotros tenemos que pensar en nuestro país y no
intentar no tener las miradas políticas, porque si usted se fija, son ministros de corte, que se puede hablar de una cierta cercanía hacia ciertos sectores. Se habla, por ejemplo, del abogado Hermosilla, que ya su nombre lo hemos mencionado hasta el hastío, pero el abogado Hermosilla resulta que él trataba, defendía y ayudaba y colaboraba con gente de distintos colores políticos. Entonces esto no es un asunto de las izquierdas o de las derechas, esto es corrupción que está carcomiendo nuestro sistema, y esto es muy grave, porque esto nos lleva a la injusticia, donde hay alguien que tiene un contacto y que eso le permite cierto nivel de preferencia, y eso es lo que no puede ocurrir en nuestro país. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano. Le toca también, ¿no es cierto?, ser parte de las comisiones revisoras de estas acusaciones constitucionales. Hay también quienes señalan, y no sé cómo lo ve usted, a usted le toca hacer la revisión de las acusaciones constitucionales, pero hay quienes dicen que esta crisis es tan grande que solo se va a resolver con un buen acuerdo respecto, ¿no es cierto?, de una reforma al Poder Judicial. Pero también hay quienes dicen, ojo, porque esto podría terminar siendo finalmente un acuerdo de la política para cerrar un capítulo que, como usted dice, puede ser un forado mucho más grande o una crisis que se escape de las manos de la institucionalidad. Bueno, es justamente lo que señalamos nosotros cuando esto comenzó y dijimos que íbamos a ser cautos. Lo que no podía ocurrir, a nuestro entender, es un acuerdo político, en el sentido de decir, ok, por eso la acusación nosotros la miramos desde lejos, porque ok, listo, tenemos aquí a una persona, esto está cerrado, modifiquemos esta norma y listo, esto se acabó y damos vuelta a la página. Eso es lo que no debería ocurrir. Sí debe ocurrir que todos los que hayan, porque estos ya son figuras penales que están en nuestro Código Penal. O sea, si esto se llega a configurar, no estoy hablando del caso puntual de esta ministra, estoy hablando del caso de todo lo que hemos escuchado, si eso configura los delitos penales, tiene que actuar el sistema y tiene que castigar. Y por otro lado, si hay normas que tenemos que mejorar, que siempre lo podemos hacer y no me cabe duda que lo podemos hacer en este caso, esos sí pueden ser acuerdos de decir rápidamente vamos a tener una agenda para corregir, que fue lo mismo que pasó en el gobierno de Lagos, donde tuvimos una serie de modificaciones importantes. Hay una comisión de probidad que hizo un informe con muchas propuestas que no todas se han aplicado, por lo tanto podríamos tomar esas propuestas que no se han aplicado y avanzar en modificaciones legales. Eso sí puede ser un acuerdo, y creo, ¿sabe qué? Donde sí tal vez podríamos hablar de un acuerdo sería un pacto social, no sé si la palabra es la más apropiada, pero sí de elevar nuestros estándares en comportamiento ético. Es decir, no atrevernos a pedirle un favor inapropiado a alguien, a un conocido, a un amigo, y no atreverse ese amigo que está en la condición de poder a avanzar y acceder a esa petición. Si nosotros nos acostumbramos a ese estándar, que no es el que tenemos hoy día en Chile, claramente esto va a ser un avance. Diputado Stefan Schubert, con respecto a las convicciones que tiene usted en lo que se conoce hasta aquí de las causas que se van a revisar, las acusaciones constitucionales de 3 magistrados, ¿cuáles son ellas? Y no estoy mencionando el de Mario Carroza, que es uno que se supone que se podría sumar también. ¿Cuáles son las suyas hasta aquí, sus convicciones? Bueno, yo he visto solamente lo que ha salido en prensa como todo el resto, pero por lo que ha aparecido hasta hoy día, me parece que las acusaciones en términos generales y sin haberlas estudiado tienen mérito de haber sido presentadas. O sea, aquí hay algo que efectivamente tiene visos de ser inapropiado y de ir en contra de las funciones de los magistrados. Y eso amerita que se estudie, que se investigue tanto por la justicia, como el Ministerio Público ya inició investigaciones de oficio, como y hay querellas y otras cosas, como por, en este caso, la acción constitucional. Yo creo que tienen mérito. Ahora, por supuesto, hay que avanzar, hay que escuchar a los expertos que nos digan exactamente si calza o no con el tipo establecido en la Constitución, si esos hechos son habituales y son permitidos o no, y entonces formar una convicción y votar. Pero en principio me parece que esto no es algo descabellado. Diputado Schubert, por lo menos en la acusación constitucional que presentó el oficialismo, se planteaba algo que me llama la atención, son 49 páginas lo que tiene, ¿no es cierto?, este escrito. Se hace una imputación bien grave al exministro del Interior, Andrés Chadwick. En esa acusación se dice que, comillas, lo voy a leer textual, el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés Chadwick. Y bueno, y es más larga, por supuesto, esta acusación que se hace en este libelo. Lo planteo porque está en las páginas finales de esta presentación, que va a ser parte, digamos, justamente de la acusación que a usted le va a tocar revisar. ¿Cómo ve usted esta no sé si es imputación, pero al menos, ¿no es cierto?, este punto de referencia que se hace en contra de Andrés Chadwick? Bueno, me parece que la acusación tiene que contener el relato de los hechos, ¿no es cierto?, para que se pueda investigar y avanzar. Aquí nosotros no debemos estar por proteger a nadie,
pero por otro lado también eso tiene que ser acreditado en la misma causa, en la misma investigación de la acusación. Lo que yo espero es que esto no sea, esas imputaciones y lo que usted menciona sea precisamente el objeto de la acusación, en el sentido de politizar, ¿no es cierto?, y dañar al partido, en ese caso a la UDI, durante un proceso electoral. Eso es lo que yo espero que no esté ocurriendo. Ahora, esto coincidió, ¿verdad? Esto que se supiera y que la acusación se presentara, ¿no es cierto? Bueno, coincidió con este proceso electoral, porque de hecho los plazos, como decíamos en principio, probablemente van a coincidir. Y yo espero que esa no sea la utilización. Es un instrumento político, sí, pero tiene que también tener plausibilidad. Ahora, eso no quiere decir que lo que diga ahí sea falso. Eso es lo que vamos a tener que investigar y dilucidar. Nosotros no estamos por, o no deberíamos estar por, proteger ni buscar enlodar a nadie. Eso es lo que un poco desagrada de esto, el buscar el empate. Ok, me pillaron a uno de los míos, entonces rápidamente busco a otro del otro lado, y ese empate es el peligroso para el acuerdo final, donde al final diga, bueno, por un lado están ustedes, por otro lado estamos nosotros, entonces ¿les parece si esto lo cerramos así? No debiera importar, si están todos de un lado o de todos los lados, aquí deberíamos avanzar, y ¿sabe qué? En todo este proceso doloroso de ver cómo se urdía la justicia tras bambalinas, yo creo que lo único bueno que podemos rescatar es que la verdad esté saliendo a la luz. Y eso a mí me alegra. Yo espero que esto nos permita que toda la verdad, si es este señor y eso es efectivo y hay otros más, o es Bien. que salga la verdad a la luz. Diputado, antes de terminar, el presidente Gabriel Boric está en Naciones Unidas. Una de las tareas que se va a reafirmar allí va a ser reconfirmar el pacto del futuro, este pacto de Naciones Unidas que tiene que ver con desarrollo sostenible, financiación para el desarrollo, paz, seguridad internacional, ciencia, tecnología e innovación para el 2030. Y Republicanos ha tenido reparos con ese pacto del futuro en la ONU. ¿Por qué? Mire, es un poco larga la explicación, pero tratando de hacerlo breve, este pacto del futuro en el fondo es la misma Agenda 2030, Sí, claro. que se posterga al 2045. Y ya había ocurrido con anterioridad. Esta sería la tercera agenda, o sea, una agenda que se va engrosando y se va siempre aplazando, porque entiendo que probablemente se dan cuenta que no se va a cumplir, ¿no es cierto?, el plazo del 2030. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que nosotros tenemos una Comisión de Relaciones Exteriores de la cual yo soy uno de los integrantes. El ministro de Relaciones Exteriores va frecuentemente y de otros subsecretarios también, y nunca se hizo referencia a esto. Nosotros nos enteramos por la prensa el domingo en la tarde de que esto iba a ocurrir. Y este es un gobierno de 4 años, como todos los gobiernos, al cual le queda 1 año y medio, y estaría, según la información que se ha liberado en prensa, accediendo a un pacto de una mirada muy propia de este gobierno que está terminando, en circunstancias que las relaciones internacionales tienen que ser hechas con una vista de representación de todo el país y en el largo plazo, no en el gobierno de turno, porque estos vínculos internacionales quedan de alguna forma sellados para la posteridad, casi para siempre. Entonces, no puedo yo pensar en solo mi única personal mirada, sino que tengo que pensar en la otra. Y esto no ha sido discutido. Tal vez muchos de los puntos nosotros estamos de acuerdo con ellos, Claro. pero esto no fue discutido, esto no fue puesto sobre la mesa, y como no es un tratado internacional, no va a pasar por el Congreso. Lo mismo que pasó con el Acuerdo 2030. Entonces, a nosotros nos preocupa que se haga de esta forma, sin la participación de la ciudadanía. Esto se hace de sorpresa, sin que nosotros podamos intervenir ni enterarnos de lo que está ocurriendo. Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, muchísimas gracias por partir el día aquí en Primera Pauta. Que tenga un buen día. Gracias. Claudia y Gerardo, muchas gracias y que tengan Gustazo. un buen día. Muy